Ya chicos, hoy nos toca la última clase. Oh, ya llegó la hora de decir adiós, chiquillos. Literal. Neuro nos va a ver hoy día enfermedades degenerativas que voy a aprovechar de pasar el protocolo de columna muy general porque se van a dar cuenta que es muy fácil el protocolo de columna. Es complicado ver patologías en columna. Y cuáles son las condiciones congénitas de mayor recurrencia, muy a simple vista. ¿Ya? Y ya les pasé a todos ustedes el caso clínico, más les mando tal por correo y nada, eso permitía que lo logremos a las 2:30, esperemos que sea así, de columna más partir con rezo y nos vamos con el protocolo de pelvis adelante, que el protocolo de pelvis tampoco se llama el tema es el anatómico del protocolo. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer el formulario y si es que alcanzamos la análisis anatopatológica. Entonces, mi alerta general de protocolo de columna, estos protocolos en general tienen enfoque de no solamente los procesos que vamos a ver, sino vamos a ver las condiciones patológicas que actualmente son cosas inflamatorias, infecciosas y tumorales. ¿Por qué? Porque la columna, todos tenemos, una de las áreas donde hay mayor prevalencia de edificación secundaria y de condiciones locales adyacentes por compromisos primarios cercanos, como por ejemplo acceso o ¿cierto? O cualquier patología que pueda comprometer de forma directa o indirecta en el cemento vertebral, ¿ya? Esto con la columna va a partir, o sea, antes de eso, el protocolo de columna tiene una utilidad general, y es que necesita mucha resolución final y el contraste. Por lo tanto, ¿qué tipo de secuencia nosotros vamos a emplear para estos protocolos? ¿Qué tipo de familia de secuencia nosotros vamos a emplear para estos protocolos? Esfineco. Así que todo el protocolo de columna es esfineco. Por lo tanto, si en el laboratorio de la Soler le sale una columna, ¿qué secuencia va a ser? Esfineco. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a partir el protocolo de columna con un plano coronal, ¿ya? Aquí vamos a trabajar solamente turboespineco. Solo el protocolo de vamos a trabajar turboespineco. Que no va a permitir el plano coronal, el plano de abdomen no va a permitir caracterizar tampoco más complicadas cualidades generales de la anatomía de la columna vertebral y órganos adyacentes. ¿Y por qué es importante los órganos adyacentes? Porque, como les comentaba, había procesos inflamatorios infecciosos en la zona o en de compromisos secundarios asociados a la línea renal, ¿ya? Y además que esto nos va a permitir caracterizar mi proyección anatómica. ¿Por qué? Porque desde el plano coronal puedo planificar los planos laterales y los planos coronales, o sea, perdón, axiales, ¿ya? Sí, todavía estoy en modo off. Bien, una vez que nosotros ya tenemos el protocolo desde el eje coronal, vamos a partir planificando los tres sagitales que siempre, siempre, siempre van en el protocolo de columna. ¿Cuáles son? Sagital T2, Sagital T1 y Sagital T2 con técnica de saturación grasa. Si estamos en la región cervical, el T2 turbo, el T1 turbo no es un tema, pero la técnica de saturación grasa va variando de acuerdo al segmento anatómico. Si estoy en la región cervical, técnica me conviene solo por ser cervical. Tengo dos opciones. Por la columna cervical, técnica de saturación grasa. STIR. ¿Y por qué STIR? Porque la inomía, porque esta cosa más podría ocupar un STIR ya. ¿Por qué que no pueda ocupar la realidad? Sí.
Siempre, siempre, siempre. En el único que cambié el coronal o un dedo pasar es cuando hay compromiso de infección en todas. O que generalmente fuera de eso, todo después partimos con el Sagital T1, Sagital T2 y el T2 va a cambiar de acuerdo al salud anatómico. El cervical, como dice el estándar, no conviene trabajar con una técnica así porque era el conflicto que teníamos en la región, que lo tienen también en el CERNET, es la interfaz cabeza, cuello, hombro. Es mucha interfaz de materia, por lo tanto, las técnicas especiales me deberían quedar bien homogéneas o mal homogéneas en esta zona. Homogéneas, ¿cierto? Por lo tanto, los manchones, los artefactos asociados por una homogeneidad se deberían acentuar. Más idóneo es trabajar con una técnica de inversión y recuperación. Ahora, ¿puede trabajar área en cervical específicamente? Sí. ¿Por qué? Porque la única parte, la única región donde está acotadito, está no supera 20 centímetros, ¿ya? O 200 milímetros. En la región dorsal, el T2, ¿qué técnica debería ampliarse? La región dorsal, la región amplia, grande. ¿Qué técnica me conviene en la región dorsal? Tengo región torácica, tengo región abdominal, y la región dorsal es una de las secciones de mayor extensión de la columna vertebral. ¿Qué técnica me conviene para hablar de un dedo dorsal o de una técnica? Es decir, aquí sí es obligatorio en la región dorsal, el T2, hacerlo con una técnica STIR. Y en la región lumbar, como en este caso, aquí pueden ser opciones. Puede ser el STIR para mantener la homogeneidad o una técnica espectral asumiendo homogeneidad que existe en la periferia, ¿ya? Pero en general siempre tratamos de prevalecer el STIR siempre y cuando las condiciones del tiempo y de las características del equipo nos permitan poder realizar, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas ahora? En general se prefiere contras de eso que la matriz va a ser un poquito más baja. Va a depender del diagnóstico. Si quiere algo con una mayor definición espacial, puede subir la espacial o la matriz, pero para obtener la práctica para que no lo ocupe tanto tiempo. ¿Mm? No tiene una complejidad técnica, así como una técnica avanzada. No, eso pasa solo en neuro. Entonces, ahora que sabemos las características generales y las cualidades de corte que se parecen mucho a neurocentral, en que en general esto protocolo lo trabajamos de 3 a 5 milímetros, va a depender del diagnóstico. En la región cervical se prevalecen los 3 milímetros, 3, 4, máximo. Dorsal podemos trabajar de 3 a 5. ¿De qué va a depender? Inclusive el espaciado, el gap, si tiene un porcentaje de gap, es el tipo de diagnóstico. Otro de los criterios que tienen que tener presente es que, aparte del gap, el número de cortes de plano sagital tiene que ser impar. ¿Por qué? ¿Por dónde tiene que pasar? Al quedar impar, el corte medio debería pasar por justo en la región central de la columna. Por lo tanto, me permite, desde el plano coronal, usted planifica. Entonces, si yo hago bueno, se supone una línea derechita de la columna, el corte de la columna y por lo tanto me puede mezclar el eje máximo del canal medular y por consecuencia me puede ver la anatomía de la médula. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en patologías de esclerosis múltiple que se hacen controles dorsal y cervical. Porque si yo aumento el gap o aumento el grosor de corte para el tipo de lesiones que se usan en la médula, es muy peso grosor de corte. Entonces, siempre tenemos que ajustarnos a mínimo 3 milímetros con 0% de gap e idealmente que el corte
parte a la mitad a la región vertebral desde el plano coronal para poder desproyectar la anatomía completa de la estructura medular. ¿Ya? Bien. Y ya cerramos en condiciones técnicas. Vamos a ver la guía clínica del T2, del T1. De cervical 3 a 4 milímetros y de dorsal lumbar de 3 a 5, va a depender del diagnóstico. Una enfermedad divinizante con estudios de región medular de 10 milímetros, fijo. Si son degenerativas o metastásicas, 35 milímetros, no hay problema. En cervical, que lo máximo que aguanta son 4 milímetros. Bien, entonces, utilidad endodontica. Acá es un mix. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos orientaciones que caracteriza el médico. Por un lado, tenemos la medular, donde vemos parte del sistema nervioso, ¿cierto? Periférico, sobre todo en la región lumbar tenemos el lumbar, y en la región cervical tenemos el plexo cervical. El plexo cervical hay que hacer complementario, pero no vamos a meterse más en las clases que están en YouTube, ahí hablan de las especificaciones, pero arriba siempre tenemos que acentuar la caracterización de la emergencia del plexo braquial, igual que la región lumbar. Entonces, en el caso del T2, vamos a ver el canal medular, que nosotros visualizamos acá, el cervical, ¿cierto? Y además, nosotros vamos a ver estructura crítica, es decir, el cuerpo óseo, los discos intervertebrales y los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. ¿Ya? Entonces, este nos va a caracterizar la idea de dónde está situado el líquido cefalorraquídeo, consecuencia indirectamente la médula, ¿cierto? Y tengo que ver la presencia del líquido cefalorraquídeo que se mantenga el mismo. Y además voy a ver la anatomía de los discos. ¿Y por qué es importante ver la anatomía de los discos? Derrame por etnia, sí, es cierto, y habitualmente, ¿cuál es la prevalencia del disco intervertebral? ¿Qué es lo que más abunda? ¿Los elementos acuosos o los elementos del radio? Acuosos, principalmente el núcleo pulposo. Y si nos fijamos, cada paciente tiene deshidratado los discos. ¿Cierto? No le queda nada y vamos a ver un poquito el entonces los de la semana 3 estuvo corto. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver uno, al igual que el colegio les digo, lo vamos a ampliar para la caracterización de la anatomía de los cuerpos vertebrales y además para caracterizar la anatomía del canal medular, o sea, del cono medular, en este caso, o medular, y el filón terminales o las emergencias de las inervaciones periféricas. Y en el lo vamos a realizar de procesos inflamatorios y infecciones. Están repitiendo no hay diferencias. Aquí el medio el Morales. Porque nosotros damos la interfase de contexto para exacerbar el patrón patológico. Entonces ya vemos que en neuro en T2 buscamos patología, en abdomen buscamos patología, en peli vamos a ver que el T2 FASAD o pesquisa patología. Entonces, siempre van a ir los T2, el T2 limpio o el T2 puro, el T2 con técnica de saturación grasa. ¿Por qué? Porque uno ve más morfología y el otro de pesquisa patológica. Y el T2 siempre va a caracterizar indemnidades anatómicas de recesión rápida, que en este caso es el señal ósea y el cuerpo medular. Dudas hasta que. Por lo tanto, el plano de caracterización diagnóstica va a depender del diagnóstico. Si estoy buscando metástasis, ¿qué plano me conviene estudiar la metástasis? El sagital. Y ver hernias. Conviene utilizar sagital y axial. ¿Por qué es importante el axial? Que es el que vamos a ver ahora. Ya, porque la abducción de la compresión de nervio y donde está produciendo el disco. No es lo mismo que protrusión posterior, que
posterolateral, ¿cierto? O laterales con su defecto, que rara vez se da en versión anterior. En las regiones dorsales se da la protubencia anterior. Una herniación hacia anterior. ¿Era conflicto palpable? Una herniación no es mayor conflicto. El quiste con las lordosis, ¿cierto? En donde haya una acentuación de infecciones por consecuencia que duele el hernia en sí misma, la compresión del líquido, la raquiestenosis, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar los axiales porque en los axiales puedo ver cositas que no logro ver en el sagital, como por ejemplo, creo que andaba por acá, ahí tenemos el disco protuyendo y ahí tiene un efecto laminar completo, en donde hay una salida bilateral, o sea, hay una estenosis del foramen en ambos sentidos. ¿Ya? Por lo tanto, desde el T2 nosotros vamos a caracterizar la indemnidad en el disco corto de la anatomía del canal medular, ¿cierto? Siempre tienen que abarcar desde dosis hasta S1, ¿cierto? Mientras que en el T1 me permite caracterizar algunos complejos que son menores, como por ejemplo la presencia de lipoma, de schwannomas o de patologías que tengan compromiso de precisión rápida. Lo más en el T1 son los lipomas, que son que se abarcan de filo terminal y se levemente hiperintensas. No es el caso que estamos viendo acá, pero se pueden dar. Pero más, vamos a buscar más patologías en el caso del axial T2. De hecho, en algunos centros, y eso que en un T2, además, hay que agregar el axial 1 para la caracterización de la anatomía ósea en el compromiso secundario que se esté viendo. ¿Ya? Vamos a llevar medio de contraste al respecto. Vamos a eso, por ejemplo, ¿cierto? Condilodicitis o complejo tumoral, sean primarios o sean secundarios. ¿Vamos a hacer máscara en este escenario? Por la cual tienen que también contraste es por postquirúrgico. Hay algunos centros médicos que trabajan postquirúrgico a los 5 años, algunos hasta los 10 años, algunos todavía, aunque se haya operado hace 50 años de columna, le inyectan medio de contraste. Pero siempre los postquirúrgicos, sobre todo de hernia, de bloqueo, o no de bloqueos, de herniaciones, de fijaciones por artrosis, otras complicaciones quirúrgicas que pueden haber, siempre se tiene que administrar medio de contraste. ¿Vamos a hacer fase máscara en este tipo de protocolo? Con neuro. No. No vamos a hacer fase máscara, así que cuando tengan que inyectar medio contraste, lo vamos a aplicar realizando un T1 turbo, ¿cierto? Con técnica de saturación grasa. ¿Cuál sería lo idóneo emplear de los tipos de técnicas para la administración del medio contraste? No, pensando en la inyección, la técnica de saturación grasa. ¿Cuál sería conveniente emplear acá? ¿Sí? No puede ser por Dixon. Habitualmente para FOP amplio como columna dorsal se sugiere Dixon. En la región cervical y en la región lumbar se sugiere, solo se sugiere ocupar espectrales. Pero obviamente va a depender del caso a caso, porque si un paciente viene con un protocolo de si me conviene ocupar una técnica para contraste, ¿no? Cierto, sí. O sea, yo le estoy durmiendo, pero ¿estamos vivos? ¿Sí? ¿Sí? Casi. Ya. Entonces, ¿me conviene en presencia tal? No. Entonces va el diagnóstico, chiquilla. ¿Ya? Y eso, y fin. Todo. El dentro y fuera, si no tengo ningún caso ahora de columna de dentro y fuera, es solo cuando exista patología secundaria, o sea, metástasis, que involucre fractura patológica.
¿Por qué? Porque la infección tumoral genera un aumento de agua en una región ósea donde realmente tenemos varios componentes de grasa. Llegar al tumor, encontrar agua y grasa dentro de un mismo botón, aumenta el nivel de el mismo espondilodisis. En los dos escenarios se va a agregar el dentrodesfase y solo en la espondilodicitis o infecciones de columna lumbar va a llegar una difusión. 0 y 1000, porque estamos en neuro. Ahora, ¿por qué agregaríamos en una infección y no en un tumor? Cuando lo lógico es más hacia el tumor y no tanto para la infección. La espondilodicis nos pide difusión. ¿Por qué creen ustedes? El tumor tiene agua, tiene mucha agua, tiene poca agua. Mucha agua. Y el tumor va a captar contraste o no va a captar contraste. Una espondilodicis, que es un proceso infeccioso, tiene mucho o poco de agua. Mucha agua. Y el espondilodicis podría estar medio. Sí, porque es un proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo yo descarto un proceso tumoral de un proceso infeccioso? Con difusión. Es por eso que la espondilodicitis siempre va con una difusión. ¿Ya? Y en los procesos metastásicos, a la evaluación de estructuras patológicas vamos a agregar el dentro y fuera de fase. Y sí, son complementarios. Solo para la espondilodicitis. Discitis. ST. Discitis. Espondilodicitis. Dudas, consultas respecto a. ¿No? Facilito como el agua. Entonces ya saben que para la próxima semana, si sale una columna, ¿qué secuencia va a ser? Tineco. Ya viendo que hay algunos protocolos que ocupamos más prevalencias con una secuencia versus la otra. Hablamos rapidito de los degenerativos y los procesos congénitos. Los procesos degenerativos, como dice el nombre, literalmente van demostrando la degeneración del cuerpo en condiciones normales. Por lo tanto, es un proceso degenerativo. De partida vamos a hablar de pacientes adultos. Los pediátricos quedan completamente descartados de esta zona. Y suelen darse los primeros síntomas de los 50, 55 en adelante. ¿Ya? A nivel cerebral, ¿cuáles son las mayor prevalencia degenerativa? Alzheimer. ¿Qué otro proceso degenerativo conocen? Parkinson. Y el otro que es súper habitual, los abuelitos. Cuando se ponen mañosos y andan rabiando. Demencia senil. Demencia senil. Son las tres patologías que tienen un patrón, entre comillas, relativamente similar. A medida que el cerebro va envejeciendo, mientras uno no tenga una vida saludable, entendiéndose comer sanito, tomar 2 litros de agua y hacer ejercicio, que le empieza a pasar al cerebro, se empieza a anatómicamente qué es lo que yo debería esperar de un cuerpo con procesos degenerativos, o sea, involución cerebral. Anatómica, imaginológicamente, ¿cuáles son los hallazgos típicos de los procesos degenerativos del sistema nervioso central? Y el otro día no me acuerdo quién le dije que se veía así, como que uno de ese patrón ya, igualito. No necesita así la bibliografía, pero se entiende que el cerebro a medida que va involucionando se parece a las nueces viejitas. ¿Se han comido nueces que son así como opacitas? Empieza como a churruscarse y las circunvoluciones de las nueces, no son circunvoluciones, como se llama la vueltita de las nueces, se notan más. En el cerebro le pasa exactamente lo mismo. Empieza a disminuir el volumen y como empieza a disminuir el volumen se empiezan a acentuar las circunvoluciones. Por lo tanto, ese espacio, ¿con qué deberíamos rellenarlo? Con icterocefalorraquídeo. El segundo patrón habitual, que sea el proceso degenerativo, ya que el cerebro está involucionando, ¿qué le empieza a pasar a los ventrículos? Se empiezan a ampliar, se empiezan a dilatar. Es normal ver vuelitos con involución o pérdida del volumen cerebral, acentuación o dilatación de los ventrículos, sobre todo los laterales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna forma tiene que ocupar el espacio, porque ya con los ventrículos que voy perdiendo constantemente. Y por algo se dilatan los ventrículos. ¿Y qué pierde volumen? ¿Qué pierde como consecuencia?
está relacionado con el líquido cefalorraquídeo, la presión. Entonces, de alguna otra forma, el cuerpo lo intenta lograr mantener la presión, pero en un paciente huevito habitualmente las presiones son altas o bajas. Por lo tanto, la presión intracraneana empieza a bajar progresivamente. Ya, donde tende a ser principalmente se da principalmente por atrofias de los núcleos, específicamente de la región talámica y hipotalámica, específicamente los tractos de salida del tálamo y que están directamente relacionadas a la corteza córtico-espinal. Por eso los pacientes con Parkinson le genera una alteración en el control motor periférico y los pacientes, o sea, con Parkinson y los pacientes con Alzheimer van perdiendo la memoria. Entonces, en el Alzheimer, por ejemplo, ¿cuál es la zona que se afecta directamente por la pérdida de memoria de largo plazo? Que ya lo hemos visto, lo vimos en neuroimagen en la prueba, el hipocampo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo una pesquisa por Alzheimer, ¿dónde voy a buscar? A la región hipocampal, ¿cierto? Y ver las otras estructuras que acompañan a la región hipocampal, como por ejemplo, otras estaban relacionadas íntimamente en el hipocampo. Una, otra, y ¿qué es lo que acompaña la vueltecita de ese? El formis. ¿Cierto? Entonces la anatomía del formis tiende a adelgazarse y el cuerpo empieza a involucionar. En el Parkinson pasa algo bastante similar, solo que la anatomía de los núcleos de la base, sobre todo de la región talámica, también se empieza a alterar su señal principalmente. Para el Parkinson, para el Alzheimer, para la demencia senil, lo más habitual que nosotros vemos como proceso degenerativo en el adulto, eh, vamos a pedir la inyección de medio contraste. No. Aunque muchos radiólogos, hoy algo que me da urticaria, literal, eh, todavía siguen pidiendo esos exámenes con VHS, pero ahí solamente necesitamos ver anatomía porque el resto de los patrones habitualmente son neuroquímicos. De hecho, a los pacientes con Alzheimer le hacen tratamiento de neurocirugía para una sobreexcitación, ¿cierto? Una sobre... ¿Me va a comprender con la clase? Ah, yo pensé que no. ¿Quiere decir algo del curso? Ah. Se paró ahí y todos estamos atentos. Ya, entonces, va a depender de diagnosticar, ver si tiene orientaciones neuroquímicas o... Y bien, esto es lo que podemos hablar de tema nervioso. Dudas, consultas, hasta ahí se dice cortita, cortita, cortita. ¿No? Hasta ahí simple. Bien, procesos degenerativos de la columna. ¿Cuáles son los más habituales? Artritis, se dan en columna, ¿cierto? ¿Y qué otras patologías más? Espondiloartrosis, espondilolistesis, desplazamiento, retrolistesis también, ¿cierto? Anterolistesis, retrolistesis. ¿Y qué otras cosas más se van acentuando? Quedaron pirillas en anatomía de columna, que uno de las imágenes más fácil. Porque ¿qué cosas podemos ver que nos que esa imagen siente esos 5 años? El cuerpo vertebral. ¿Qué le empieza a pasar al cuerpo vertebral? Una se empieza a atrofiar y empiezan a aparecer algunos signos, sobre todo en la inmunidad como proceso óptico, ¿cierto? Y lo segundo, que empieza a disminuir el espacio, y por consecuencia, ¿qué le empieza a pasar? O sea, perdón, se empieza a perdón, es que mi cerebro todavía está apagado. Perdón, tío. Bien, y estos signos habitualmente que nosotros vemos, procesos de generación de columna, no está acá tan sentado, pero se ve un poquito. ¿Cuál sería? Hoy están, una de están por literal. Otro signo que es típico que les preguntan
A ver, a ver. Aquí. Y pues chiquillos, ¿cierto? Solo cito lo que me va, entre comillas, dando un poco la data de esa columna y obviamente el trato que ha tenido esa columna, porque no es lo mismo la columna que trabaja en el área de tránsito, que son trabajadores de la tierra, versus una columna de una persona que trabaja en vivienda. Por lo tanto, en un paciente que trabaja en el medio rural, ¿qué tipo de patologías degenerativas podría tener? ¿Mm? Artrosis. ¿Qué otra patología más? Artritis, si tiene problemas autoinmunes. ¿Qué otro tipo de patologías se podrían presentar? Trabaja con la tierra, se mueve con herramientas. Hernias y desplazamientos L5S1, anterolistesis y retrolistesis. En un paciente que está en el área de oficina, ¿qué patologías de prevalencia podrían haber en ese tipo de pacientes? Compresión sería el conflicto en oficina, horas sentado, posturales, como por ejemplo escoliosis, ¿cierto? Y herniaciones, pero no de que una persona que trabaja con estrés mecánico, sino herniaciones laterales. ¿Por qué? Porque siempre no está más uno que el otro, ¿cierto? Bien. Entonces, para poder caracterizar las indignidades de anatomía ósea, ¿qué modalidad imagenológica me conviene estudiar? Tomografía computada, ¿cierto? La radiografía no aporta información relevante hoy en día, dadas las modalidades imagenológicas que nosotros tenemos en el mercado. Es la primera línea de la clínica, ¿cierto? Para descartar qué cosas, qué patologías degenerativas yo puedo descartar con la radiografía. Artrosis, la absceso neutrofílico, que eso puede traer algunas complicaciones. Disminución del espacio intervertebral, ¿cierto? Aquí se nota, pero abismalmente la disminución entre un espacio y el otro. ¿Qué otra cosa más podríamos ver directamente en radiografía que a lo mejor nos costaría un poquito más verlo en otras modalidades? Ahí no se nota mucho, pero la listesis, pues chiquillos, anterolistesis o retrolistesis, cualquiera de los dos, siempre la mejor caracterización es a través de la radiografía. En columna, o sea, en tomografía computada, ¿qué debería haber en base a estas ventanas? Que principalmente se trabaja la ventana blanda y la ventana ósea. De hecho, las repercusiones en columna, me imagino que ya las vieron con el profesor, son en los tres planos, ventana ósea y tres planos, partes blandas. ¿No? ¿No vieron? ¿No lo vieron? Bueno, pero yo le aprovecho de decir porque probablemente se lo vayan a preguntar en la prueba. Pero no entra, pero no entra en la prueba. Ah, ya. Bueno, pero no está de más saber estas cositas, porque sí. Que la parte blanda, habitualmente, yo debería ver que en la parte blanda. ¿Qué yo debería ver en la ventana de parte blanda? La hernia. Ahora, ver la hernia en escáner versus ver la hernia en la resonancia. Lejos, lejos. Sorry, escáner, yo te amo, pero no, lo nuestro es la resonancia, ¿cierto? Es la resonancia donde nosotros vamos a caracterizar. Ahora, claro, ¿en qué caso se podría pedir la tomografía computada para a lo mejor hacer un análisis prequirúrgico para la instalación de el traumatismo obvio? No, ahí no se duda, la reso pasa a un lado y el escáner es la opción. Pero para ¿cierto? O para bloqueo facetario, siempre la tomografía computada es el examen para la planificación quirúrgica. ¿Por qué? Por su gran característica. Ahí nos gana el escáner. Como es una imagen tridimensional isométrica, nos permite evaluar la anatomía de los tres planos e inclusive con BRT y otras técnicas nos permite planificar la anatomía y así poder tener una visualización más amplia de las decisiones quirúrgicas que necesita el equipo. ¿Ya?
Y obviamente en resonancia no vamos a cuestionar las desventajas que tiene la técnica, por supuesto, no vengo a venderme para regalar, sino que es solamente un complemento, pero ya de práctica más, más fina, por decirlo. Y serían todos los no hay mucho que decir, pero no. Ahora, de mayor potencia, que vienen del sistema de 12 semanas, específicamente la 12 y 14 semanas. ¿Qué pasaba en la semana 12? Espina bífida. De hecho, el 58% de las patologías congénitas son por espina bífida, ¿cierto? Y eso es debido a que pasa entre el día 28, 29, después de la concepción, y lo vimos en la clase de neuroimagen por ahí, que no se sigan qué cosa, el tubo neural, ¿cierto? Desde la región craneal y la región caudal. Así que, ¿qué patologías de espina bífida son de recurrencia? Como las que estamos viendo acá. Meningocele, meningocele. ¿Cuál es la diferencia entre meningocele versus meningocele? Una es meningocele, de hecho el acrónimo es MMC, y el otro es meningocele, MC. Meningo, mielo, meningo, celo. Meningo, telemeningo, celomeningo, mielo. Mielo, meningo, cele. Ya estoy inventando las cosas. Voy separando las palabras. Mielo, ¿de dónde viene? Mielina, por lo tanto, ¿qué está comprometido ahí? La mielina, o sea, la médula. Mielo, meningo, meningo, ¿qué es lo que es? De la meninge, y cele, el factor congénito. Mielo, meningo, cele. Una anomalía del cierre del tubo con compromiso medular. Y meningo es una expresión congénita donde solamente hay un defecto de cierre meninge. En eso se resumen todas las patologías congénitas. Ahora vamos a hacer algo especial para estos protocolos con meningo. Es un cierre anómalo o un defecto de cierre de la región meningia que habitualmente se da en la región lumbar, como en este caso. El 70, podría apostar por el 80% de las patologías congénitas de columna vertebral se dan en la región lumbar. En mi vida he visto, con suerte, tal vez 10 en la región cervical, ¿ya? Ahora, habitualmente estos tipos de patologías se operan intrauterina. Eso quiere decir que al bebé en determinadas semanas, que habitualmente entre la 20 y 24, aceito 24, 28, donde pueden hacer una corrección de estas lesiones para que el feto no vaya acentuando el factor congénito o el efecto esté en el parto y a ver a los saca, ¿cierto? Se lo llevan a pabellón inmediatamente para su caracterización. Por lo tanto, casi siempre este tipo de patología la vamos a encontrar con relaciones postquirúrgicas, por lo tanto vamos a requerir administración de medios de contraste para estas patologías congénitas, sí, siempre y cuando sea postquirúrgico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de este caso clínico? ¿Qué es lo que le llama la atención para al caso? Tiene algo, ¿cierto? Como una especie de porque se supone que la menos, ¿cierto? Y presentando ya digo cuando te patología es el efecto del cierre del saco de calcio,
Sí, sí, de esto ya también. El saco tecal es la bolsita medular que se forma cuando termina el canal medular. Es como el terminal, la bolsita. Ya, a esto se le llama saco tecal, donde termina el cierre de las meninges, ¿ya? Que en este caso está completamente abierto. Y lo segundo, que se forma un segundo sacro que se ve hiperintenso en el T2, se ve hiperintenso en el T2 con saturación blanda. Pero ¿cómo se ve en el T1? Ah, porque en el T2 se ve homogéneo, homogéneo, misma señal. En el T1 se ve hipo y aquí hiper. Y aquí hiper, hiper. Ya puede ser un quiste o un pseudocápulo, ¿cierto? Una cápsula adyacente a la región meningia. Sí o sí viene de la región meningia. Pero ¿qué órgano es mi interior? Acá hay agua. Pero aquí la señal aumenta. Esto es un examen quirúrgico de un cierre no exitoso de mienomeningocele, ¿ya? Y sería por aquí, eso es todo, no hay mucho que decir. No, este otro caso no es el que vamos a revisar hoy día, porque no tengo todo el de los paneles y rayos de este paciente. De hecho, el caso que tienen asignado, que le pasen sus computadores, es un caso muy simple, muy amigable, y el que de todos los protocolos de columna, el 80% de las patologías vienen por ese diagnóstico. ¿Cuál sería? Aparte de artritis. No, artritis no, porque requeriría medio de contraste. Hernia, po. Pero este paciente tendrá algo pesado, ¿ya? Las instrucciones